La veo triste. ¿Es por Bárbara? Poco. Estoy muy agradecido contigo. Pensé que no te resultaría fácil permanecer a mi lado como si fuéramos un matrimonio. Estoy dispuesta a seguir ese pacto a pies juntillas. Pero Rafael, conociéndole a él, le costará un poco más hacerse la idea. La venganza de Victoria en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 129. 1 de abril. La negativa de José Luis a enterrar a Gaspar en la Casa Grande marca un antes y un después. Mañana en Valle Salvaje. La mañana en Valle Salvaje amaneció con un cielo extrañamente plomizo, como si el universo entero se resistiera a aceptar la partida de Gaspar. Desde que su cuerpo inerte fue descubierto en la casa pequeña, un incesante murmullo se había propagado por todo el valle. La gente susurraba teorías sobre quién podría haber cometido semejante atrocidad, pero al mismo tiempo reinaba un silencio casi sepulcral. Nadie quería ser el primero en alzar la voz y señalar a un posible culpable. Ese temor, esa mezcla de desasosiego y cautela, se filtraba por cada esquina de la hacienda y sus alrededores. Y, en medio de ese clima tenso, las miradas se posaban con intriga y recelo sobre la enigmática figura de Victoria. Desde la distancia, podía percibirse que algo en ella había cambiado. Sus ojos, antes siempre alzados con un aire de superioridad, se mantenían fijos en el vacío, como si su mente estuviera constantemente repasando cada detalle de lo ocurrido y, sobre todo, planificando un nuevo movimiento. Era una mujer acostumbrada a los secretos y a las intrigas, capaz de ocultar lo que sentía tras un velo de frialdad. Sin embargo, la muerte de Gaspar había despertado en su interior una suerte de furia silenciosa y contenida, un deseo de venganza que amenazaba con desbordar los límites de su corazón. El día posterior a la tragedia, se vivieron momentos de tensión entre los muros de la hacienda. José Luis, el duque, se negó categóricamente a enterrar a Gaspar en la Casa Grande. Aseguraba que no era el momento oportuno para reconocer públicamente la verdad, aunque la mayoría sospechara lo evidente: Gaspar era su hijo. Pero no se trataba solo de formalidades, de declaraciones o actas notariales, se trataba de la dignidad de un joven que había perdido la vida bajo circunstancias espeluznantes. Aquella negativa del duque no era únicamente un desplante contra el difunto, sino también un golpe directo al orgullo y las aspiraciones de Victoria. El rumor de ese desencuentro se extendió rápidamente por la propiedad. Los empleados, los caballerizos, incluso los campesinos que vivían en las inmediaciones, susurraban sobre cómo José Luis y Victoria habían discutido a puerta cerrada. Nadie sabía con certeza cuáles habían sido las palabras exactas, pero sí se hablaba de la determinación del duque por mantener la fachada social por encima de todo. Y, si bien Victoria no lo reconocía abiertamente, la herida que eso le provocó empezó a supurar en forma de desprecio y rencor hacia el hombre que, en teoría, ella deseaba tener a su lado. Matilde, quien fuese considerada la mujer de Gaspar, se encontraba sumida en una profunda confusión. Su lugar en la hacienda había quedado en entredicho, y fue Victoria quien, con una frialdad tajante, lanzó la pregunta que ella jamás imaginó escuchar: ¿para qué sigues aquí, si Gaspar ya no está? Aquella frase, dicha con una calma hiriente, retumbó en la cabeza de Matilde durante horas. No solo había perdido al hombre al que quería, o al menos eso solía pensar, sino que ahora se sentía en el limbo, sin saber si su presencia incomodaba a los demás o si tenía derecho a reclamar algo. Con el corazón encogido, Matilde encontró consuelo en las palabras de Atanasio, un hombre cuya sabiduría nacía de la simpleza de sus pensamientos. Él la invitó a no hundirse en el dolor, a mirar hacia el futuro, incluso cuando los recuerdos del pasado parecían atraparla una y otra vez.
Pero las preocupaciones de Matilde no eran solo emocionales. Había cuestiones mucho más hondas que la mantenían en vilo. ¿Por qué nadie se apresuraba a investigar la muerte de Gaspar? ¿Cómo era posible que el responsable del atentado hubiera entrado sin ser detectado? Ni ella ni Adriana lograban explicarse la pasividad de quienes, en otras circunstancias, habrían hecho de todo para atrapar a un asesino. Ese encubrimiento o indiferencia. Nadie sabía muy bien qué era. Arrojaba más sombras sobre la tragedia y, a los ojos de Matilde, la principal responsable de aquella ausencia de respuestas era, sin duda alguna, Victoria. Por su parte, Adriana se enfrentaba a un torbellino de emociones. Le extrañaba ver a Irene tan abrumada por la muerte de Gaspar. Hasta ese momento, la relación de Irene con el joven había sido un misterio, o al menos, eso parecía. Pero la tristeza en su mirada no podía ser fingida. ¿Acaso Irene lamentaba la muerte de Gaspar por una razón más profunda de la que dejaba ver? Esa duda se instaló en la mente de Adriana, quien no hallaba el valor de preguntarle directamente a su amiga qué papel había jugado en la vida de aquel hombre. Sin embargo, la curiosidad se mezclaba con la propia pena que la invadía. A fin de cuentas, Gaspar había formado parte del círculo íntimo de la hacienda, y su partida, tan violenta, descolocaba a todos. En paralelo, Mercedes y Bernardo continuaban con su silenciosa labor de espionaje. Ambos, movidos por sus propios intereses, husmeaban en busca de pruebas que confirmaran la relación oculta entre José Luis y Victoria. Deseaban exponer al duque y, de paso, manipular a sus hijos para que se opusieran al matrimonio que se perfilaba entre él y la tía de Adriana. La muerte de Gaspar había brindado una oportunidad de oro para sembrar discordia. Bastaba con esparcir pequeñas semillas de duda aquí y allá, insinuar que Gaspar era un fruto de aquel amor clandestino, y que José Luis había decidido callarlo para preservar su apellido. Mercedes, con su actitud calculadora, sabía que la indignación juvenil podía ser un arma letal si se dirigía hacia un objetivo específico: la destrucción de cualquier lazo entre el duque y Victoria. Mientras tanto, en la penumbra de un pasillo, Rafael y Adriana se consolaban mutuamente, aunque lo hacían con sumo cuidado, conscientes de que no podían dejarse ver. El pacto impuesto por Julio, ese acuerdo tácito de no mostrarse como amantes en público, era una losa pesada sobre sus hombros. Y, justamente, cuando creían que nadie los observaba, apareció Julio con el ceño fruncido, recordándoles las condiciones que habían aceptado. Lo hizo de manera implacable, casi cruel, como si estuviera deleitándose con la situación. Para Rafael, aquello era un recordatorio doloroso de que su propio hermano había apostado por separarlos, confiando en que el sentimiento de culpa y la presión social acabarían destruyendo su amor. Julio, el primogénito del duque, se acercó a su esposa con una mezcla de compasión y reproche. Sabía que Adriana sufría por la muerte de Gaspar, y en su propia manera distante trató de mostrarse comprensivo, pero no pudo evitar recriminar a Rafael. Ante los ojos de Julio, su hermano estaba desafiando un acuerdo que debía mantenerse en secreto para garantizar la fachada de orden y calma en Valle Salvaje. Sin embargo, lejos de ser un mero capricho familiar, Julio tenía un plan mucho más elaborado. Pretendía usar la culpa de Rafael y Adriana para romper su unión desde dentro, sin que nadie pudiera acusarlo de haber saboteado el amor de la pareja. Su estrategia consistía en dejar que las propias emociones de los involucrados se volvieran en su contra. Así, mientras se preparaba el sepelio de Gaspar en la casa pequeña, se entretejían mil intrigas en cada rincón. Irene, en un gesto inquietante, devolvió a Bárbara el vestido y la máscara que alguna vez le había prestado. La joven Bárbara, intrigada,
Se preguntó por qué Irene deseaba con tanta urgencia que ella y Leonardo se reconciliaran. Parecía como si Irene quisiera alejar el foco de atención de su propia pena, distrayendo a quienes la rodeaban con otros asuntos, como la relación inconclusa entre Bárbara y Leonardo. Y José Luis, por su lado, conversó con su hija, sugiriéndole sutilmente que debería haber hecho más para retener a Leonardo, que se había marchado precipitadamente de Valle Salvaje. Esa insinuación era una clara señal de que el duque veía con buenos ojos una posible unión entre su hija y el joven noble, quizá como parte de una estrategia para fortificar alianzas o, simplemente, para redimir culpas pasadas. Pero lo que sin duda estremeció a todos fue la actitud de Victoria durante los preparativos del entierro. Se la veía firme, contenida, casi insensible. Mientras Matilde lloraba discretamente en una esquina y Adriana se debatía entre el reproche y el dolor, Victoria se paseaba con la cabeza en alto, sin ofrecer consuelo ni palabras de alivio. El aire se hacía espeso a su alrededor. Cada paso suyo despertaba un silencio incómodo, como si cada uno de los presentes esperara que, en cualquier momento, ella explotara en un arrebato de furia o confesara algo que nadie se había atrevido a pronunciar. La tensión llegó a su punto más alto durante la ceremonia fúnebre. Los rezos y cantos parecían ahogar la voz de los afligidos. Cuando llegó el momento de las últimas palabras, el ambiente se cargó de reproches silenciosos y miradas inquisitivas. Matilde se tapó el rostro con un pañuelo, evitando que alguien la viera romperse. Adriana, con los ojos húmedos, miraba alternativamente a Victoria y a la urna de Gaspar, intentando encontrar alguna señal de humanidad en la mujer que se presentaba como la tía que la había cuidado. Finalmente, Adriana no pudo contenerse. Se aproximó a Victoria y, frente a todos, la increpó con vehemencia. ¿Por qué ahora finges sentir un dolor que jamás expresaste en vida? ¿Por qué no mostraste ese amor que dices tenerle cuando Gaspar aún podía verlo y sentirlo? Aquellas palabras resonaron en la sala como un trueno en medio de una noche silenciosa. Victoria, sorprendida, no supo qué responder de inmediato. La ira y el dolor se mezclaron en su mirada. Con un leve temblor en la mano, quiso acariciar la urna, pero dudó un segundo y la retiró, temerosa de exhibir un atisbo de vulnerabilidad. Para muchos, esa vacilación fue una confesión muda de los profundos sentimientos que Victoria siempre había disimulado. Para otros, solo confirmaba la hipocresía de una mujer que ocultaba demasiado bajo su apariencia glacial. La escena se hizo insoportable. Adriana salió prácticamente corriendo de la habitación, con Rafael detrás de ella, en un intento por consolarla. Julio, por su parte, se quedó observando desde la distancia, dibujando en su mente el siguiente paso de su meticuloso plan. Para él, era evidente que cada día que pasaba aumentaban las probabilidades de que Adriana y Rafael sucumbieran a la presión y se separaran por propia voluntad. Y, si eso sucedía, Julio quedaría exento de toda culpa. Podría presentarse ante la familia como el hermano comprensivo que, a pesar de sus advertencias, no había podido evitar el fracaso de aquel amor prohibido. A medida que el tumulto se atenuaba y algunos de los presentes abandonaban la sala, Victoria permanecía inmóvil junto al cuerpo de Gaspar. Lentamente, tomó una flor marchita y la colocó con cuidado sobre el ataúd. Su mirada se perdió en la nada, como si, en su fuero interno, estuviera trazando los hilos de una venganza. Era consciente de que José Luis se había negado en redondo a reconocer a Gaspar como su hijo, al menos públicamente. Esa negativa, más que un rechazo a la memoria de Gaspar, representaba para Victoria un acto de traición personal. Hasta ese momento, había creído que, pese a todo, José Luis albergaría la valentía suficiente para admitir la verdad ante el mundo.
Pero el duque había priorizado sus intereses y su reputación, dejando a Victoria con un dolor profundo y el orgullo herido. Ahora, esa herida empezaba a transformarse en un rencor amargo. Esto marcará un antes y un después entre nosotros, se repetía Victoria una y otra vez, evocando las palabras que había soltado cuando José Luis logró que ella pospusiera el anuncio oficial. En su cabeza, trazaba un camino hacia la retribución, un camino que pasaba por descubrir al asesino de Gaspar, vengar su muerte y, de paso, desenmascarar a todos aquellos que se atrevieran a oponerse a su voluntad. Si Valle Salvaje siempre había sido un lugar dominado por secretos, ahora se convertiría en el escenario perfecto para la venganza de una mujer que había perdido a su hijo y a la última esperanza de reconquistar sin reservas el corazón del duque. Para Irene, el dolor continuaba royendo su espíritu. A solas en su habitación, no podía contener las lágrimas al recordar la amistad que alguna vez compartió con Gaspar o lo que fuera que los unía. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Por qué nadie investigaba a fondo lo ocurrido? Todo se limitaba a rumores, a especulaciones, a la idea de que había sido un asesinato planeado. Irene sentía que la indolencia general era una señal inequívoca de que personas poderosas querían tapar la verdad, quizá por temor a que se revelaran otros secretos todavía más oscuros. Con el paso de las horas, su frustración se tornó en un deseo de averiguar por su cuenta. Contempló la posibilidad de interrogar a los guardias, a los sirvientes, a cualquiera que hubiera estado cerca de la casa pequeña la noche del crimen. Pero también era consciente de que sus pesquisas podrían convertirla en un objetivo. Si el asesino supiera que alguien estaba husmeando, no dudaría en actuar de nuevo. Entretanto, Mercedes seguía presionando a los hijos del duque con su sutil artimaña. Para ella, la forma de garantizar que José Luis no oficializara su relación con Victoria era sembrar en Rafael y Julio la idea de que aquella unión solo traería vergüenza y escándalo a la familia. Sus palabras eran delicadas, discretas, y estaban envueltas en una falsa preocupación por la honra de los herederos. Pensadlo bien, les decía. Si vuestro padre confirma que Gaspar era su hijo, ello implicará que os ocultó durante años la existencia de un hermanastro. ¿Cómo podrá eso beneficiar a la reputación de la familia? De esta manera, sin necesidad de dar gritos ni descalificaciones, iba instalando la duda en la mente de los jóvenes. Cada conversación se convertía en un ladrillo más en el muro que separaría a José Luis de los suyos. Sin embargo, Rafael, consumido por su amor hacia Adriana, apenas prestaba atención a las intrigas de Mercedes. Lo que verdaderamente lo torturaba era la culpa de haberse enamorado de la prometida de su hermano, de haber pactado con él un silencio que lo carcomía por dentro, de ver cómo Adriana se derrumbaba por el peso de todo lo que habían callado. Ahora que, en teoría, tenían vía libre para consumar su amor, Rafael no podía disfrutarlo. Sentía que cada paso que daba hacia Adriana era un paso que lo alejaba de su propia paz interior. Y la muerte de Gaspar, violenta y misteriosa, le recordaba cuán frágil era la vida y cuán volátiles podían ser las relaciones humanas. Adriana, por su parte, se sentía cada día más decepcionada. Había confiado en que, una vez superados los obstáculos, podría vivir su amor con Rafael sin temor. Pero la pesadumbre de él, esa indecisión que brotaba de su alma atormentada, la llenaba de inseguridad. No quería que, por haber aceptado el pacto de silencio, su relación con Rafael se convirtiera en un calvario de culpas y remordimientos. El mayor temor de Adriana era que Julio terminara saliéndose con la suya, que su plan funcionara a la perfección y que tanto ella como Rafael se vieran obligados a renunciar al amor que sentían, sin tener más motivos que una vergonzosa vergüenza, valga la redundancia, que se cernía sobre sus cabezas.
mientras el cuerpo de Gaspar era llevado finalmente hacia su lugar de descanso definitivo. Un paraje discreto, alejado de la casa grande. Los sirvientes hacían lo posible para rendirle un homenaje digno. Aún así, se percibía que la muerte del joven no sería un episodio cerrado en la historia de Valle Salvaje. Demasiadas preguntas seguían sin respuesta, demasiados resentimientos flotaban en el aire. En cada esquina, en cada conversación a media voz, surgía la misma interrogación: ¿qué pasará ahora? ¿Quién se alzará para reclamar justicia? Aquella tarde, tras el sepelio, Victoria se retiró a su habitación y cerró con llave. Ordenó que nadie se atreviera a molestarla, ni siquiera para llevarle comida. Cuando por fin las sombras de la noche cubrieron la hacienda, ella encendió una pequeña lámpara de aceite y extrajo de un cajón de su escritorio un cuaderno de tapas oscuras. Con dedos temblorosos, comenzó a garabatear notas, pensamientos desordenados, ideas de venganza que pasaban por su mente a toda velocidad. Anotó nombres, posibles sospechosos, oportunidades perdidas, promesas incumplidas. Cada palabra, marcada por la presión de la pluma, plasmaba la rabia contenida y la determinación de no permitir que la muerte de Gaspar quedara en el olvido. El rostro de José Luis se repetía una y otra vez en sus pensamientos. Recordaba las promesas que él le había hecho tiempo atrás, cuando le aseguró que, llegados al punto en que su amor por ella superara cualquier norma social, haría público el vínculo con Gaspar. Pero aquellas promesas se habían quedado suspendidas en el aire. En su lugar, había un hombre que, a ojos de Victoria, la había traicionado en el momento más duro de su vida. Tal vez, pensaba ella, había llegado la hora de hacerle pagar a José Luis por su cobardía. O al menos, de dejarlo en evidencia frente a todos para que sintiera en carne propia el fuego de la humillación y la culpa. En la soledad de la noche, la mente de Victoria se llenó de ideas peligrosas. Tal vez era el momento de forjar nuevas alianzas, incluso con personas que hasta entonces había considerado enemigas. Si conseguía sembrar la desconfianza en el círculo interno del duque, podría doblegar su voluntad y forzarlo a reconocer la verdad sobre Gaspar. Sin embargo, una parte de ella se estremecía con el recuerdo de su hijo. ¿Acaso Gaspar habría aprobado un camino tan oscuro y violento, o habría preferido que su madre buscara la justicia de otra forma? Por un instante, el rostro de Gaspar se dibujó con nitidez ante sus ojos. Aquel joven de expresión noble, cuyo corazón puro había sido víctima de un atentado ruin. Con un suspiro desgarrador, Victoria cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Nada cambiaría el pasado, pero todavía podría hacer algo por el futuro. Así transcurrieron los siguientes días en la hacienda. Un tenso compás de espera en el que todos evitaban hablar abiertamente de la muerte de Gaspar, pero en el que se percibía un trasfondo de resentimientos y sospechas. Matilde, con la ayuda de Atanasio, se esforzaba por reanudar su vida, aunque por momentos la asaltaba una tristeza inconsolable. Irene, por su lado, había empezado a investigar discretamente, preguntando a los criados si habían visto algo fuera de lo común la noche del asesinato. La mayoría se encogía de hombros, temerosa de implicarse. Sin embargo, un par de ellos confesaron haber escuchado ruidos extraños y visto sombras merodeando cerca de la casa pequeña. Esas vagas referencias solo acrecentaron la sospecha de que alguien dentro de la hacienda podría haber facilitado la entrada del asesino. Julio, siempre en segundo plano, se mantenía atento a cada movimiento de Adriana y Rafael. Sabía que la muerte de Gaspar había incrementado su ansiedad, y confiaba en que esa carga emocional adicional los empujaría hacia la ruptura. Cada vez que Adriana pasaba a su lado, él se encargaba de recordarle, con un tono casi paternal, que debía cuidar su reputación, que la gente no tardaría en murmurar si la veían demasiado cercana a Rafael,
sobre todo en un momento tan delicado para la familia. Piensa en el honor de todos, le decía. No podemos permitir que la desgracia que ha caído sobre esta casa se convierta en el escándalo del año. Adriana escuchaba esas palabras con resentimiento, sabiendo que el verdadero interés de Julio no era protegerla a ella, sino mantener un control férreo sobre la dinámica familiar. A pesar de todo, la chispa entre Rafael y Adriana no se apagaba. El dolor y la culpa no lograban aniquilar un amor que había arraigado en lo más profundo de sus corazones. Hubo una noche en la que Rafael, sin poder soportar más su tormento interno, irrumpió en el cuarto de Adriana. Allí, en la penumbra, confesó sus temores de ser el causante de que ella lo perdiera todo: su paz, su buen nombre, incluso sus sueños. Le suplicó que huyeran juntos, que abandonaran Valle Salvaje para comenzar de cero en algún lugar donde nadie los conociera. Pero Adriana, con el alma desgarrada, negó con la cabeza. No podía marcharse así, sin esclarecer las incógnitas que rodeaban la muerte de Gaspar. Sentía que, si huía en ese momento, el peso de la injusticia la perseguiría para siempre. Y, por muy grande que fuera su amor por Rafael, no estaba dispuesta a cargar con la culpa de haber dejado todo atrás mientras un asesino seguía impune. Para Victoria, cada uno de esos días posteriores al sepelio se convertía en una etapa más de un macabro viaje interior. No cesaba de recordar la mirada de Adriana cuando la acusó públicamente, ni las palabras feroces de Matilde, ni la tibia reacción de José Luis. Esa sucesión de reproches y abandonos la endurecía, afilando como un puñal la sed de venganza que germinaba en su pecho. Era como si un velo se le hubiera caído de los ojos, permitiéndole ver que, en el fondo, nadie la había amado o respetado lo suficiente como para apoyarla en su dolor. Y, si esa era la realidad, ¿por qué ella debería concederles comprensión o piedad? El anochecer del cuarto día tras la muerte de Gaspar se presentó con una tormenta repentina, iluminando el firmamento con relámpagos que hacían retumbar las ventanas de la hacienda. Bajo esa sinfonía de truenos, Victoria caminó hasta el despacho de José Luis, decidida a enfrentar los asuntos pendientes. Al abrir la puerta, lo encontró bebiendo frente al fuego, pensativo, con expresión sombría. Ella avanzó unos pasos y se detuvo, sin molestarse en sentarse. Se miraron a los ojos en silencio, midiéndose, como dos extraños que se reconocen después de haber compartido un pasado lleno de promesas rotas. Entonces Victoria habló, su voz le sonó con una serenidad escalofriante. Sé que me pediste un tiempo para anunciar la verdad de Gaspar, pero ese tiempo se acabó. Si no lo haces tú, lo haré yo. Y créeme, la forma en que yo lo cuente no será piadosa. José Luis, sorprendido por la determinación que emanaba de ella, trató de explicarse, de suplicarle que esperara un poco más. Le habló del escándalo, de la necesidad de mantener la armonía en la familia, de la posibilidad de que la gente los señalara con el dedo. Sin embargo, cada palabra suya tropezaba con el muro de hierro que se había erigido en el corazón de Victoria. Ella lo interrumpió con un gesto de la mano y lanzó su ultimátum. No tengo nada más que perder. Gaspar era lo único que me importaba y ya no está. ¿Te imaginas lo que puedo llegar a hacer ahora que carezco de escrúpulos? Si crees que puedes poner en riesgo mi silencio, te advierto que no conoces de lo que soy capaz. La escena resultó tan tensa que José Luis apenas pudo pronunciar un tímido «Victoria». Pero ella no se quedó a escuchar. Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un aire impregnado de amenazas no tan veladas. El duque se dejó caer en el sillón, presintiendo que el desenlace de todo aquello no sería nada pacífico.
Ya no se trataba solo de cuidar su reputación. Existía un peligro real de que la furia de Victoria rompiera los frágiles equilibrios de Valle Salvaje y arrastrara a todos a una espiral de caos. A la mañana siguiente, se corrió la voz de que Victoria planeaba algo grande para la noche del día siguiente, que convocaría a los habitantes de la hacienda en el gran salón. Nadie sabía con exactitud de qué se trataba, pero se especulaba que quería hacer un anuncio. El rumor se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo de curiosidad a unos y de temor a otros. Matilde, Irene, Adriana y Rafael se sintieron inquietos, como si se avecinara una tormenta aún más temible que aquella que había azotado la casa unos días atrás. Y allí, en medio de sus confusiones y recelos, cada uno se preparaba para asistir a un evento que presagiaba un antes y un después definitivo en las relaciones que se tejían bajo el cielo incierto de Valle Salvaje. Victoria, por su parte, seguía encerrada en sus habitaciones, ultimando los detalles de lo que bien podría ser el mayor desafío que hubiera enfrentado la hacienda, y también su declaración de guerra contra quienes alguna vez osaron poner en duda su derecho a ser madre, a ser amada y, sobre todo, a ser temida. Porque, a fin de cuentas, la muerte de Gaspar no quedaría sin consecuencias. Era el detonante de una venganza que solo hasta ahora comenzaba a alzarse, implacable, en el horizonte.